Parte 1. El abandono. Un conductor frena al ver a un niño huérfano solo en la carretera, pero algo extraño sucede después. La carretera estatal se extendía como una serpiente gris bajo el cielo nublado de la tarde, silenciosa excepto por el ocasional susurro del viento entre los árboles que bordeaban ambos lados. Daniel conducía su viejo sedán negro hacia el norte, regresando de una entrevista de trabajo que no había salido como esperaba. Su mente perdida en preocupaciones sobre facturas sin pagar y un futuro incierto. Había tomado esta ruta secundaria para evitar el tráfico de la autopista, buscando un poco de paz en la soledad del camino menos transitado. La radio apenas funcionaba, emitiendo estática interrumpida por fragmentos de canciones que no reconocía, así que la apagó y dejó que el silencio llenara el interior del auto. No esperaba encontrar nada inusual en este camino desolado, y ciertamente no esperaba que su vida estuviera a punto de cambiar para siempre. Fue entonces cuando lo vio, una figura pequeña al costado de la carretera, apenas visible contra el fondo grisáceo del paisaje. Al principio pensó que era un animal, tal vez un ciervo o un perro grande, pero a medida que se acercaba la imagen se volvió más clara y su corazón se aceleró. Era un niño, no más de 8 o 9 años, parado completamente inmóvil junto al borde del asfalto. Daniel parpadeó varias veces, convencido de que sus ojos le estaban jugando una mala pasada, que el cansancio y el estrés estaban creando alucinaciones. Pero el niño seguía allí, real y sólido, con ropa oscura que colgaba suelta sobre su cuerpo delgado. Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Algo en la escena no parecía correcto, no parecía natural. ¿Qué hacía un niño solo en medio de la nada? Daniel presionó el freno instintivamente y el auto redujo la velocidad con un chirrido suave de las llantas sobre el pavimento húmedo. Se detuvo a unos 20 metros del niño, su corazón latiendo fuerte contra sus costillas mientras decidía qué hacer. Parte de él quería simplemente seguir conduciendo, convencerse de que alguien más se encargaría de la situación, que no era su responsabilidad involucrarse en los problemas de extraños, pero había algo en la postura del niño, en la forma en que permanecía tan quieto, mirando hacia la carretera, que le impedía arrancar el motor nuevamente. Daniel se quedó sentado durante lo que pareció una eternidad, sus manos aferradas al volante, observando al niño a través del parabrisas manchado de insectos muertos y polvo del camino. Finalmente, Daniel apagó el motor y abrió la puerta con movimientos cautelosos, como si cualquier sonido repentino pudiera romper algún hechizo invisible. El aire exterior era frío y húmedo, olía a tierra mojada y a pino, y el silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración acelerada. Dio unos pasos hacia el niño, sus zapatos crujiendo sobre la grava del arcén, y fue entonces cuando pudo ver su rostro con claridad. El niño tenía ojos oscuros y enormes que parecían demasiado grandes para su cara pálida y demacrada, mejillas hundidas que hablaban de días sin comer adecuadamente, y labios agrietados que temblaban ligeramente, aunque su expresión permanecía inquietantemente neutra. No había lágrimas en sus ojos, no había miedo visible en sus rasgos, solo una especie de vacío que heló la sangre de Daniel de una manera que no podía explicar completamente. ¿Estás bien?, preguntó Daniel, su voz sonando extrañamente fuerte en el silencio sepulcral que los rodeaba. El niño no respondió de inmediato, simplemente siguió mirándolo con esos ojos enormes y oscuros que parecían ver a través de él más que verlo a él. Daniel sintió su piel erizarse, un instinto primitivo susurrándole que había algo fundamentalmente equivocado en esta situación, que debería volver a su auto y alejarse lo más rápido posible. Pero antes de que pudiera actuar según ese instinto, el niño finalmente habló, su voz apenas un susurro arrastrado por el viento. «Me dejaron aquí».
Las palabras eran simples, desprovistas de emoción, pronunciadas con una calma que resultaba más perturbadora que cualquier grito de angustia. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se volvía ligeramente borroso en los bordes. «¿Quién te dejó aquí?», Daniel preguntó, dando otro paso cauteloso hacia adelante, tratando de mantener su voz estable y reconfortante a pesar del malestar creciente en su estómago. El niño giró lentamente la cabeza, mirando hacia el bosque oscuro que se extendía detrás de él, tan denso que apenas se podía ver más allá de los primeros árboles. «Ellos», respondió simplemente, sin ofrecer más detalles, sin elaborar quiénes eran ellos o por qué lo habían abandonado en este lugar desolado. Daniel siguió la mirada del niño hacia el bosque, sintiendo una opresión inexplicable en su pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso y difícil de respirar. Había algo en esos árboles, en las sombras que se movían entre ellos, que le hacía querer correr y no mirar atrás jamás. Pero Daniel no corrió. En cambio, se obligó a acercarse más al niño, estudiando su ropa rasgada y sucia, las marcas extrañas en sus brazos que podrían haber sido rasguños de ramas o algo más siniestro. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó, tratando de evaluar la situación con la mayor racionalidad posible, a pesar del pánico silencioso que comenzaba a apoderarse de él. El niño no respondió esta vez. Simplemente volvió su mirada hacia Daniel con una intensidad que le hizo sentir como si estuviera siendo pesado y medido, como si el niño estuviera decidiendo algo importante sobre él. El silencio se extendió entre ellos, pesado y cargado de algo que Daniel no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Entonces, sin previo aviso, el niño dio un paso hacia él. Daniel retrocedió instintivamente, su cuerpo reaccionando antes de que su mente pudiera procesar lo que estaba haciendo. El niño se detuvo, ladeando la cabeza con un gesto que parecía casi inhumano en su precisión mecánica, y por primera vez, desde que Daniel se había acercado, una expresión cruzó su rostro, algo que podría haber sido tristeza o tal vez decepción, aunque era difícil distinguirlo en esos rasgos tan inmóviles. «No puedo quedarme aquí», dijo el niño con la misma voz monótona y desprovista de emoción. «Ellos van a volver». Daniel sintió que su boca se secaba, 1000 preguntas llenando su mente simultáneamente. ¿Quiénes iban a volver? ¿Por qué habían dejado al niño aquí en primer lugar? ¿Y por qué cada instinto en su cuerpo le gritaba que había algo profundamente equivocado en todo esto? A pesar de todas las alarmas sonando en su cabeza, a pesar del miedo irracional que apretaba su garganta, Daniel no podía simplemente irse y dejar a este niño solo en la carretera. Fuera cual fuera la verdad detrás de esta situación extraña, fuera quien fuera responsable de abandonarlo aquí, Daniel sabía que no podría vivir consigo mismo si le daba la espalda. Así que respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios agitados, y extendió lentamente una mano hacia el niño. «Ven conmigo», dijo, su voz más firme ahora a pesar del temblor en sus dedos extendidos. «Te llevaré a un lugar seguro, te llevaré con las autoridades y ellos te ayudarán». El niño miró la mano extendida durante un largo momento, y Daniel juró que vio algo parecido al alivio cruzar fugazmente por esos ojos oscuros antes de que la expresión vacía regresara. Parte 2. La experiencia inesperada. Un conductor frena al ver a un niño huérfano solo en la carretera, pero algo extraño sucede después. El niño tomó la mano de Daniel con dedos sorprendentemente fríos, tan fríos que Daniel tuvo que reprimir un estremecimiento cuando hicieron contacto. Lo guió de vuelta hacia el auto, y el niño lo siguió dócilmente, sus pasos silenciosos sobre la grava, sin hacer ningún ruido que uno esperaría de un niño caminando. Daniel abrió la puerta trasera, y el niño se deslizó hacia adentro sin decir palabra, sentándose perfectamente quieto con las manos sobre su regazo, mirando al frente con esa misma expresión vacía e inquietante.
Daniel cerró la puerta y rodeó el auto hacia el asiento del conductor, sus manos temblando ligeramente mientras buscaba las llaves en su bolsillo. Algo en todo esto se sentía mal, fundamentalmente equivocado, pero ya era demasiado tarde para echarse atrás ahora. Había tomado su decisión. Daniel arrancó el motor y el auto cobró vida con un rugido que sonó demasiado fuerte en el silencio opresivo que los rodeaba. Miró por el espejo retrovisor hacia el niño, quien permanecía inmóvil como una estatua, su rostro apenas visible en la luz decreciente de la tarde. «¿Cómo te llamas?», Daniel preguntó, tratando de llenar el silencio pesado con algo de normalidad. El niño no respondió de inmediato, y Daniel comenzaba a pensar que no lo haría, cuando finalmente esa voz suave y monótona emergió desde el asiento trasero. Samuel. El nombre flotó en el aire entre ellos, simple y común, pero de alguna manera cargado de un peso que Daniel no podía comprender. Asintió, aunque el niño no estaba mirándolo, y comenzó a conducir hacia el norte, hacia el pueblo más cercano, donde sabía que había una estación de policía. Si te estás preguntando qué pasará después, no te vayas, porque lo que está a punto de suceder cambiará todo lo que creías saber sobre esta historia. Los primeros kilómetros pasaron en silencio, solo el ronroneo del motor llenando el espacio entre ellos. Daniel mantenía sus ojos principalmente en la carretera, pero no podía evitar lanzar miradas furtivas al espejo retrovisor cada pocos segundos, observando al niño que permanecía perfectamente quieto, sin moverse ni un centímetro. Era antinatural la forma en que se quedaba tan inmóvil, como si no necesitara ajustar su posición, como si no sintiera incomodidad física alguna. Daniel había pasado suficiente tiempo alrededor de niños, sobrinos y los hijos de amigos para saber que la quietud absoluta no era normal en alguien de esa edad. Los niños se movían constantemente, inquietos y llenos de energía nerviosa, pero Samuel permanecía como una figura de cera. Solo sus ojos ocasionalmente parpadeaban en el reflejo del espejo. «Samuel», Daniel comenzó cautelosamente, manteniendo su tono ligero y no amenazante. «¿Puedes decirme qué pasó? ¿Por qué te dejaron en la carretera?». Esperó, contando los segundos en su cabeza mientras el silencio se extendía. Finalmente, Samuel habló, pero sus palabras no trajeron el consuelo que Daniel esperaba. «No querían que viniera con ellos», dijo el niño, con esa misma voz desprovista de emoción, que hacía que las palabras sonaran más como un hecho objetivo que como una experiencia traumática. «Dijeron que yo era el problema. Dijeron que estarían mejor sin mí». Daniel sintió una punzada de dolor en su pecho al escuchar esto, imaginando el rechazo brutal que este niño debía haber experimentado, la crueldad de ser abandonado por aquellos que supuestamente debían cuidarte. Pero entonces Samuel añadió algo más, algo que hizo que la sangre de Daniel se helara en sus venas. Y tenían razón. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del auto, pesadas y finales. Daniel abrió la boca para protestar, para decirle a Samuel que ningún niño era un problema, que ningún niño merecía ser abandonado, sin importar las circunstancias. Pero antes de que pudiera formar las palabras, notó algo extraño en el espejo retrovisor. Samuel estaba sonriendo, pero no era una sonrisa de niño, no era inocente ni triste ni siquiera amarga. Era algo más viejo, algo conocedor, algo que no debería existir en el rostro de un niño de 8 años. Daniel sintió que su agarre sobre el volante se apretaba hasta que sus nudillos se volvieron blancos. «¿Qué quieres decir con eso?», Daniel preguntó, su voz saliendo más aguda de lo que pretendía, traicionando el nerviosismo creciente que luchaba por mantener bajo control. Samuel no respondió esta vez. Simplemente dejó de sonreír y volvió su mirada hacia la ventana, observando el bosque oscuro que pasaba rápidamente. Daniel intentó concentrarse en la carretera, en las líneas blancas que dividían los carriles.
en cualquier cosa que le ayudara a mantener la compostura. Pero era difícil ignorar la presencia en el asiento trasero, la sensación creciente de que había cometido un error terrible al recoger a este niño. Su instinto inicial había sido correcto. Debería haber seguido conduciendo. Debería haber llamado a las autoridades desde un teléfono público y dejar que ellos manejaran la situación. Entonces, el motor comenzó a fallar. Primero fue solo un pequeño tartamudeo, fácil de ignorar o atribuir a un mal funcionamiento menor. Pero luego se hizo más pronunciado, el auto sacudiéndose y perdiendo potencia gradualmente. Daniel miró el tablero con creciente alarma, notando que ninguna luz de advertencia estaba encendida, ningún indicador de problemas mecánicos. El auto simplemente estaba muriendo sin razón aparente, como si algo estuviera drenando su energía vital. Daniel presionó el acelerador con más fuerza, pero el auto solo se sacudió más violentamente antes de finalmente apagarse por completo. La inercia los llevó unos metros más adelante antes de que el vehículo se detuviera en medio de la carretera, rodeado por el bosque oscuro a ambos lados y el cielo cada vez más oscuro arriba. «Mierda», Daniel murmuró, girando la llave de ignición una y otra vez. Escuchando solo clics débiles en respuesta, nada funcionaba. El auto estaba completamente muerto. Miró por el espejo retrovisor hacia Samuel, quien permanecía imperturbable por este desarrollo, todavía sentado en la misma posición exacta, con las mismas manos sobre su regazo. El auto se descompuso, Daniel explicó innecesariamente, su voz sonando demasiado fuerte en el silencio súbito que había caído sobre ellos sin el rugido del motor. «Voy a tener que llamar para pedir ayuda». Sacó su teléfono celular del bolsillo, pero antes de que pudiera desbloquearlo, notó algo que hizo que su estómago se retorciera. No había señal, ni una sola barra, como si estuvieran en medio de un desierto tecnológico donde la civilización no existía. Daniel bajó del auto, cerrando la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria, el sonido resonando en el bosque silencioso como un disparo. Caminó unos pasos por la carretera, levantando su teléfono hacia el cielo, girando en círculos, tratando de captar aunque fuera una barra de señal. Nada. El teléfono permanecía obstinadamente sin conexión, una pieza inútil de tecnología en este lugar aparentemente olvidado por Dios. Detrás de él, escuchó la puerta del auto abrirse, y cuando se dio vuelta vio a Samuel parado junto al vehículo, observándolo con esa mirada inquietante e inexpresiva. «No va a funcionar», dijo el niño simplemente. «Aquí nada funciona como debería». Daniel sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no solo por las palabras, sino por la forma en que fueron pronunciadas con tal certeza, como si Samuel supiera exactamente qué estaba pasando. «¿Qué quieres decir?», Daniel preguntó, tratando de mantener su voz firme, pero sin poder evitar que un temblor la atravesara. Samuel inclinó la cabeza, estudiando a Daniel con esos ojos oscuros, que parecían ver mucho más de lo que cualquier niño debería poder ver. «Este es su territorio», explicó Samuel, sus palabras saliendo lentamente, deliberadamente. «Ellos no quieren que nadie se vaya una vez que entran. Por eso me dejaron aquí, esperando». La implicación de esas palabras golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Samuel había sido cebo. Lo habían dejado allí deliberadamente para atraer a alguien, a cualquiera lo suficientemente tonto o lo suficientemente compasivo como para detenerse. Daniel retrocedió un paso, su mano apretando el teléfono inútil como si fuera un talismán de protección, sus ojos escaneando el bosque oscuro a ambos lados de la carretera. Fue entonces cuando los vio. Figuras moviéndose entre los árboles, apenas visibles en la luz decreciente, pero definitivamente allí, definitivamente acercándose. Daniel contó al menos 4, tal vez 5 o 6,
Era difícil estar seguro con las sombras cambiantes y el movimiento constante. No podía ver sus rostros claramente, pero había algo en la forma en que se movían, en la manera en que sus cuerpos se doblaban y contorsionaban de formas que no parecían del todo humanas, que desató un terror primitivo en el centro de su ser. Miró hacia Samuel, quien ahora sonreía abiertamente, una sonrisa que revelaba dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. «Lo siento», dijo el niño, pero su tono no transmitía disculpa alguna, solo una especie de satisfacción fría. «Pero necesitaban a alguien nuevo, y yo necesitaba salir de aquí». Parte 3. La transformación. Un conductor frena al ver a un niño huérfano solo en la carretera. Pero algo extraño sucede después. El pánico puro inundó el sistema de Daniel, haciendo que su corazón latiera tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos, ahogando cualquier otro sonido. Corrió hacia el auto, sus manos temblando mientras intentaba abrir la puerta del conductor, con la absurda esperanza de que tal vez el motor mágicamente volvería a funcionar si lo intentaba una vez más. Pero antes de que pudiera alcanzar la manija, Samuel apareció frente a él con una velocidad que no debería ser posible para un niño, bloqueando su camino con una sonrisa que ya no tenía nada de humano. «No hay escape», dijo Samuel, su voz ahora conteniendo armónicos extraños como si múltiples voces hablaran al unísono. «Ellos te quieren a ti ahora. Ese es el intercambio». Daniel tropezó hacia atrás, casi cayendo sobre el asfalto, sus ojos moviéndose frenéticamente entre Samuel y las figuras que emergían lentamente del bosque. Las figuras finalmente salieron de entre los árboles, y cuando Daniel pudo verlas con claridad bajo la última luz del atardecer, deseó no haberlo hecho. No eran completamente humanas, aunque habían sido humanas una vez. Eso era evidente en los fragmentos de humanidad que aún colgaban de ellos como ropa vieja y raída. Sus rostros estaban distorsionados, estirados de maneras antinaturales, con ojos que brillaban con un hambre que era más profunda que el hambre física. Se movían con movimientos espasmódicos e irregulares, como marionetas controladas por titiriteros inexpertos. Uno de ellos, que podría haber sido una mujer de mediana edad en algún momento de su existencia pasada, extendió una mano hacia Daniel, sus dedos demasiado largos y doblados en ángulos imposibles. «Nuevo», susurró con una voz que sonaba como papel siendo arrugado, fresco, fuerte. «Si crees que sabes cómo termina esto, espera, porque la verdad es mucho más perturbadora de lo que imaginas». Daniel buscó cualquier arma, cualquier cosa que pudiera usar para defenderse, pero solo tenía su teléfono inútil y las llaves del auto. Agarró las llaves con fuerza, dejando que las puntas de metal sobresalieran entre sus nudillos como garras improvisadas, y enfrentó a las criaturas con una valentía nacida de la desesperación pura. «¡Aléjense de mí!», gritó, su voz quebrándose pero firme. Las criaturas se detuvieron, intercambiando miradas entre ellas con una comunicación silenciosa que Daniel no podía comprender. Samuel también observaba, su expresión ahora algo parecida a la curiosidad, como si el comportamiento de Daniel fuera inesperado e interesante. Por un momento, nadie se movió, el bosque entero conteniendo la respiración, esperando ver qué pasaría a continuación en este extraño impasse. Entonces una de las criaturas habló, su voz más clara que las otras, más preservada. «No tienes que resistir, no tienes que sufrir. Si te rindes, el dolor será mínimo. Te convertirás en uno de nosotros y ya no sentirás miedo ni dolor ni soledad, nunca más». Las palabras eran casi tentadoras en su promesa de liberación del sufrimiento. Y Daniel sintió una parte oscura de sí mismo, considerándola seriamente. ¿No había estado solo? ¿No había estado luchando contra las facturas, el desempleo, la sensación creciente de que su vida no tenía propósito ni dirección? Aquí le ofrecían pertenecer a algo,
incluso si ese algo era monstruoso y antinatural. Pero tan pronto como ese pensamiento cruzó su mente, lo rechazó con furia. No, nunca se rendiría a esto, nunca se convertiría en algo que cazaba personas inocentes en carreteras desiertas. ¡No! Daniel gritó con toda la fuerza que pudo reunir, y en ese momento algo cambió. Samuel, quien había estado observando en silencio, súbitamente se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza como si sintiera un dolor intenso. Las otras criaturas también retrocedieron, gimiendo y contorsionándose, como si las palabras de Daniel hubieran causado algún daño físico. Daniel no entendía qué estaba pasando, pero reconoció una oportunidad cuando la veía. Corrió, no hacia el auto que sabía que no funcionaría, sino por la carretera en la dirección opuesta de donde había venido, sus piernas bombeando con adrenalina pura, sus pulmones ardiendo mientras aspiraba el aire frío de la noche. Podía escuchar gritos detrás de él, las criaturas recuperándose de lo que sea que les había pasado, comenzando a perseguirlo. Daniel corrió más rápido de lo que había corrido en su vida, pero sabía que no podría mantener este ritmo por mucho tiempo. Sus piernas ya comenzaban a sentirse pesadas, su respiración llegaba en jadeos dolorosos y podía escuchar los pasos de sus perseguidores acercándose cada vez más. Entonces vio algo adelante, una luz tenue, pero definitivamente artificial, brillando a través de los árboles. Una casa, una estación de servicio, no importaba qué fuera, representaba la posibilidad de escape, de ayuda. Reunió sus últimas reservas de energía y corrió hacia la luz, rezando para que no fuera solo otra ilusión, otro truco de este lugar maldito. Las criaturas gritaban detrás de él ahora, sus voces mezclándose en un coro discordante de rabia y frustración, tan cerca que Daniel juró que podía sentir su aliento frío en su nuca. Estalló a través de la línea de árboles y se encontró en un pequeño claro, donde efectivamente había una casa, vieja y desgastada, pero con luces encendidas en las ventanas. Sin pensarlo dos veces, Daniel corrió hacia la puerta principal y la golpeó con ambos puños, gritando por ayuda con voz ronca. Los pasos detrás de él se detuvieron en el borde del claro, las criaturas dudando, como si alguna barrera invisible les impidiera acercarse más. La puerta se abrió de repente y Daniel casi cayó hacia adentro, encontrándose cara a cara con una mujer anciana de rostro arrugado, pero ojos sorprendentemente claros y alerta. Ella lo agarró del brazo con fuerza sorprendente y lo jaló adentro, cerrando la puerta detrás de él con un golpe sólido y echando varios cerrojos con movimientos practicados. «Estás a salvo aquí», dijo la anciana, su voz tranquila pero firme, como si situaciones así fueran rutinarias para ella. «No pueden cruzar el umbral mientras tengas fe en que estás protegido». Daniel se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo mientras trataba de recuperar el aliento, su mente todavía procesando el terror de los últimos minutos. La anciana le trajo un vaso de agua y se sentó en una silla cercana, observándolo con una expresión que era mitad compasión, mitad resignación. «Recogiste al niño, ¿verdad?», preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Daniel solo pudo asentir, todavía demasiado agitado para formar palabras coherentes. La anciana suspiró profundamente. «No eres el primero, y probablemente no serás el último». Sus palabras colgaban en el aire como una sentencia. Daniel finalmente encontró su voz ronca y temblorosa. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué es este lugar?» La anciana se reclinó en su silla, sus ojos distantes, como si estuviera recordando algo de hace mucho tiempo. «Este tramo de carretera está maldito. Ha estado así durante décadas, tal vez más. Las criaturas que viste fueron personas una vez, viajeros que cometieron el error de detenerse cuando no debían, de mostrar compasión cuando la compasión era una trampa». Hizo una pausa, tomando un sorbo de su propio vaso de agua antes de continuar. «Usan al niño como señuelo.
Siempre ha sido un niño, aunque el niño cambia cada cierto tiempo. Samuel fue el señuelo durante los últimos 2 años, pero ahora que encontró un reemplazo, él será liberado y alguien más tomará su lugar. La implicación de esas palabras golpeó a Daniel como un camión de carga. Entonces, otro niño será abandonado allí, condenado a atraer más víctimas. La anciana asintió tristemente. Es el ciclo. Alguien tiene que ser el señuelo y alguien más tiene que unirse a los cazadores. Es un equilibrio perverso, pero es como funciona este lugar. Daniel sintió náuseas subiendo por su garganta, la injusticia absoluta de todo esto amenazando con abrumarlo. ¿Por qué no lo detienen? ¿Por qué las autoridades no hacen algo al respecto? La anciana se rió amargamente. ¿Crees que las autoridades entienden o les importa lo que sucede en lugares como este? Han habido reportes, desapariciones, pero siempre encuentran explicaciones racionales. Autos descompuestos, personas que se perdieron en el bosque, accidentes trágicos. Nunca la verdad. Su voz contenía décadas de frustración y resignación. Daniel se quedó en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había aprendido, sintiendo el peso de esta realidad horrible asentarse sobre sus hombros. Entonces hizo la pregunta que había estado formándose en su mente desde que la anciana comenzó a explicar: ¿por qué no pudieron atraparme? Cuando grité, cuando me negué a rendirme, algo los lastimó. ¿Qué fue eso? La anciana lo miró con algo parecido al respeto, brillando en sus ojos cansados. Voluntad, dijo simplemente. Voluntad pura y rechazo absoluto de su realidad. Es raro, muy raro que alguien tenga la fuerza mental para resistir su influencia, incluso por un momento. La mayoría de las personas se rinden mentalmente antes de que sus cuerpos sean tocados, aceptando su destino como inevitable. Pero tú peleaste, y eso los debilitó lo suficiente como para darte una oportunidad de escape. Las palabras de la anciana resonaron en Daniel mientras se levantaba lentamente del suelo, sus piernas todavía temblorosas, pero más estables ahora. Miró por la ventana hacia la oscuridad exterior, viendo sombras moviéndose entre los árboles, las criaturas todavía esperando, todavía hambrientas. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?, preguntó parte de él temiendo la respuesta. Hasta el amanecer, respondió la anciana. Con la luz del día, se retiran más profundo en el bosque. Podrás irte entonces, pero tendrás que dejar tu auto. Está contaminado ahora, parte de su territorio. Yo te llevaré al pueblo en mi camioneta. Daniel asintió, aceptando esta realidad extraña con la misma resignación forzada que había visto en los ojos de la anciana. Pasaría la noche aquí, sobreviviría y al amanecer dejaría este lugar maldito para nunca volver. Pero mientras miraba por la ventana, vio algo que hizo que su sangre se helara nuevamente. Samuel estaba parado en el borde del claro, perfectamente visible bajo la luz de la luna que acababa de aparecer entre las nubes. Ya no parecía un niño asustado o un señuelo malévolo, sino algo intermedio, algo atrapado entre mundos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no con maldad, sino con algo más complejo, algo que Daniel reconoció como tristeza profunda y antigua. Samuel levantó una mano lentamente, no en amenaza, sino en algo parecido a una despedida, y Daniel sintió una punzada de culpa atravesar su pecho. Este niño, o lo que fuera que había sido una vez, también era una víctima de este lugar, condenado a servir como instrumento de estas criaturas hasta que encontrara su reemplazo y pudiera finalmente descansar o transformarse completamente. La anciana siguió la mirada de Daniel y suspiró cuando vio a Samuel. «Él será libre ahora», dijo en voz baja casi con ternura. 2 años es mucho tiempo para un alma tan joven, atrapada en ese estado liminal entre la vida y la no vida. Al menos encontró a alguien lo suficientemente fuerte como para escapar, lo cual significa que el ciclo no se completó esta vez.
Eso le dará algo de paz, aunque no la libertad total que merecería. Daniel se giró hacia ella, confusión mezclándose con su agotamiento. ¿Qué quieres decir con que el ciclo no se completó? Yo escapé. ¿No es eso suficiente? La anciana negó con la cabeza lentamente. Escapaste, sí, pero también significa que las criaturas no obtuvieron su presa. Estarán más hambrientas ahora, más desesperadas. Y Samuel no tiene un reemplazo. La implicación de esas palabras cayó sobre Daniel como un peso aplastante. Entonces Samuel tiene que continuar siendo el señuelo, indefinidamente. La anciana asintió con expresión sombría. A menos que alguien más caiga en la trampa pronto, sí. O a menos que... Se detuvo, como si estuviera considerando si continuar o no. Daniel la presionó. ¿O a menos que qué? La anciana lo miró directamente a los ojos, su mirada penetrante y evaluadora. A menos que alguien tome su lugar voluntariamente. Es posible, aunque extremadamente raro, que alguien se ofrezca como sacrificio para liberar al señuelo actual. Pero nadie en su sano juicio haría eso, condenarse a sí mismo a años, tal vez décadas, de servir como trampa para estas criaturas, sintiendo cada momento de su propia degradación, mientras pierdes tu humanidad poco a poco. Daniel volvió a mirar por la ventana hacia Samuel, quien todavía permanecía inmóvil en el borde del claro, una figura pequeña y solitaria contra la vastedad oscura del bosque. Pensó en lo que había aprendido esa noche, en cómo la compasión que lo había impulsado a detenerse casi lo había destruido, pero también en cómo esa misma compasión era lo que lo separaba de las criaturas que lo habían cazado. ¿No era la compasión lo que nos hacía humanos? ¿No era nuestra capacidad de sacrificarnos por otros lo que daba significado a nuestras vidas? Estas preguntas giraban en su mente mientras observaba a Samuel, mientras veía en ese niño atrapado un reflejo de su propia soledad y desesperación de antes de este encuentro. Daniel había estado perdido en su vida, sin propósito, sin dirección, simplemente existiendo sin realmente vivir. Tal vez esto era una oportunidad retorcida y horrible, pero aún así una oportunidad de hacer algo que importara. ¿Cómo funciona? Daniel preguntó en voz baja, sin apartar los ojos de Samuel. La anciana lo miró con sorpresa y algo parecido al horror. No, dijo firmemente, no estás considerando lo que creo que estás considerando. Sería una locura, un desperdicio de tu vida. Daniel finalmente se giró para enfrentarla. Mi vida ya era un desperdicio, dijo con una honestidad brutal que lo sorprendió incluso a sí mismo. No tengo familia que me eche de menos, no tengo trabajo estable, no tengo un propósito real. Pero ese niño, él no eligió esto. Fue víctima de circunstancias que ni siquiera puedo comenzar a comprender. Si hay una manera de liberarlo, de darle la oportunidad de descansar o de continuar con lo que sea que venga después, ¿no vale la pena considerar? Su voz temblaba con emoción contenida. Años de sentirse insignificante e invisible derramándose en esas palabras. La anciana estudió su rostro durante un largo momento, buscando señales de locura o desesperación suicida. Pero lo que vio fue algo diferente. Determinación mezclada con una especie de paz que viene de finalmente encontrar un propósito, incluso si ese propósito es terrible. Es una decisión que no puedes deshacer, advirtió. Una vez que cruces ese umbral voluntariamente, una vez que ofrezcas tu vida a este lugar, no hay retorno. Serás atado a esta carretera, usado como señuelo para atraer a otros, sintiendo tu humanidad erosionarse con cada víctima que traigas. Pasarán años, décadas tal vez, antes de que encuentres a alguien lo suficientemente compasivo como para detenerse, pero lo suficientemente fuerte como para que puedas permitirle escapar y finalmente encontrar tu propio reemplazo. Las palabras eran duras, diseñadas para disuadir, pero Daniel sintió solo una extraña calma asentarse sobre él.
No te pierdas lo que viene, porque esta decisión cambiará no solo el destino de Daniel, sino también la naturaleza misma de esta maldición. ¿Cómo lo hago? Daniel preguntó nuevamente, su voz ahora firme y resuelta. La anciana cerró los ojos brevemente, como si estuviera rezando o tal vez recordando algo doloroso de su propio pasado. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en sus esquinas. «Sales de la casa», explicó con voz temblorosa. «Te paras en el centro del claro y llamas a las criaturas. Les dices que ofreces tu vida voluntariamente a cambio de la libertad de Samuel. Ellas aceptarán, porque un sacrificio voluntario es mucho más poderoso que una víctima capturada por engaño. Te transformarán, pero el proceso será menos violento, menos doloroso, porque viniste por tu propia voluntad. Y Samuel será liberado, su alma finalmente en paz». Daniel asintió lentamente, absorbiendo cada palabra como si fuera un ritual sagrado que necesitaba memorizar perfectamente. Se dirigió hacia la puerta, sus manos alcanzando los ser